Tomar asiento, mis hermanos. Deuteronomio, capítulo 28. Hay muchas cosas que hablar en Deuteronomio, pero hay dos cosas centrales. Las bendiciones que trae Dios, que Dios estaba dispuesto de entregar al pueblo, pero también maldiciones para el pueblo, pero bajo una condición. ¿Y sabe cuál es esa condición? La obediencia. El Señor se agrada cuando sus hijos son obedientes. Ojo, no es que el Señor se agrada cuando sus hijos son perfectos, porque no vamos a alcanzar la perfección. Es imposible que alcancemos la perfección. No sé qué entiende usted por perfección, pero perfección es ser perfecto, no tener una falla, que la santidad, la pureza y la consagración de Dios esté las 24 horas del día, 7 días a la semana, donde se mantenga una fidelidad absoluta en el Señor, lo cual es imposible. Porque usted siempre dirá: ay, pastores, que los que me rodean me hicieron pecar. Por culpa de tal persona caí en pecado, pastor. Por eso el Señor no se agrada de esperar solamente su perfección como creyente. El Señor se agrada de que seamos obedientes. De que seamos obedientes. Y ahí está la condición de este pacto que Dios hace con su pueblo en el Antiguo Testamento. Hemos estado impregnados del Nuevo Testamento casi todo el año 2021 y hoy quiero que retrocedamos un poco para que miremos que en este libro de Deuteronomio se registran las últimas palabras de Moisés. Moisés es el que habla al pueblo de Dios y allí se registra esas últimas palabras de Moisés antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida. Ese es el contexto, ¿ok? Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, a Canaán, está Moisés hablando con una nueva generación. Porque en este pasaje, ese líder llamado Moisés está haciendo un llamado a la nueva generación. Es como que el día de hoy le hagamos un llamado nosotros a Sarita, ¿verdad? A Damián, a todos los niños, a esta nueva generación y a todos los jóvenes en este lugar. ¿Por qué? Porque esa era la orden de Dios, que Moisés hable con esta nueva generación para que renueven el pacto que Dios hizo con su pueblo y que fue quebrantado por los padres y por los abuelos de esa generación. Una vez más, la misericordia de Dios en su pueblo, de que Moisés tenía que hablar con esta nueva generación. Habían violado, los padres y los abuelos habían violado el pacto de Dios al desobedecer a Dios, especialmente los 2 primeros mandamientos. No te harás ídolos, ni imágenes, y así otros mandamientos más. Pero mis hermanos, la pregunta el día de hoy es: Dios no tenía necesidad absolutamente de hacer ni prometer ninguna bendición a esta generación. Dios, sin embargo, sin necesidad de hacerlo, promete bendiciones por la obediencia de su pueblo. Por lo tanto, es un comenzar, una nueva oportunidad que Dios brinda a sus hijos para encaminarse en obediencia. En Cristo Jesús, hoy nos está dando Dios la nueva oportunidad, una oportunidad más que nos brinda para que nos encaminemos en obediencia. Que empecemos este año, es más, que empecemos desde ahora a caminar en obediencia al Señor. Y veamos, mis hermanos, este asunto, porque nos podemos hacer la pregunta el día de hoy: ¿tiene Dios la obligación de premiar la obediencia de su pueblo? ¿Tiene Dios la obligación de premiarnos el día de hoy? Absolutamente no. Él es un Dios soberano. Él no tiene necesidad de hacer negociaciones con nosotros.
ni nosotros tenemos el derecho de hacer negociaciones con Él, sino que Él en esta parte del Deuteronomio busca ese medio para traer a su pueblo a la obediencia. Entonces, si hemos entendido en todo este año 2021 la naturaleza y la soberanía de Dios, estaremos de acuerdo que Jehová no tiene necesidad de prometer bendiciones a su pueblo a cambio de obediencia. ¿Cuántos somos creyentes en este lugar? Nosotros tenemos la obligación de obedecer a Dios o tenemos la responsabilidad. Dios tiene la obligación de bendecirnos o Dios lo hace por su gracia y por su amor. Es interesante que primero, vamos a leer Deuteronomio 28 del 1 al 14. ¿Ok? Vamos a leer del 1 al 14. Dice lo siguiente. Yo lo voy a leer desde aquí, mi hermano. Pon la figura nada más primero. Dice, Reina Valera del 77 voy a leer. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus granaderos y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y andas en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Solo he leído 14 versículos, donde es la mejor parte del capítulo 28, porque son solamente las bendiciones por la obediencia. Y Dios no ha cambiado. La naturaleza de Dios sigue siendo la misma, de Dios Padre celestial, sigue siendo la misma. Dios no ha cambiado. Y muchos de nosotros a veces nos cuesta también cambiar y ser obedientes a Dios tal como Dios lo espera. Por eso vamos a ver con detenimiento, porque otra vez, Dios no tiene la obligación de bendecirnos, no la tiene. Leamos Lucas 17 del 7 al 10. Mire estas palabras de Jesucristo cuando le habla con sus discípulos y le dice: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien: prepárame la comida, cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar.
¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿De qué nos gloriamos? ¿De qué nos gloriamos si somos siervos de Cristo? Somos siervos del Señor. Él no tiene la obligación de hacernos sentar a la mesa y atendernos. Y más bien nosotros somos siervos de Él, somos hijos de Dios. Por lo tanto, si hacemos algo para la gloria de Dios, es nuestro deber. Amén. No es una oportunidad para intercambiar favores. Ahora, si Dios nos bendice, gloria a Dios, porque Él es fiel y nos bendice. ¿Acaso no te ha bendecido este año aún sin merecerlo? Entonces, mis hermanos, un siervo no tiene la posición de demandar favores de su amo, ni un hijo someter a sus padres a su antojo. ¿Cuántos hijos hay que someten a sus padres a su antojo? Solo obedecen porque es su deber y por amor. Hijos tienen que obedecer a sus padres porque es su deber y porque aman a sus padres. No tienen que obedecer porque le va a dar el último juego Fortnite por ahí, ¿verdad? Yo estoy atrasado, ya habrá otro más que eso, ¿no? Estoy atrasado en esas cosas. Escucho por ahí nada más, ¿verdad? No. Hijos, obedezcan a sus padres porque es su deber obedecer y porque aman a sus padres. Pueblo de Dios, obedezcamos a Dios Padre porque es nuestro deber y porque le amamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Es nuestro deber. Yo no sé, no hay necesidad de hacer intercambio de favores. Yo sé que en nuestra humildad, Señor, yo te prometo, Señor, que yo voy a hacer esto por ti, pero si tú me ayudas en esto. Es verdad, a veces Dios cede, pero ese no debe ser la forma como nos relacionamos con Dios. Nosotros somos sus hijos, somos sus siervos, obedecemos porque es nuestra responsabilidad y porque lo amamos. Y ojo que no obedecemos para que aumente nuestra salvación, porque ya la tenemos y completa, porque es eterna la salvación. Entonces, obedecemos para demostrarle que lo amamos. Obedecemos para demostrar que somos hijos de Dios. Obedecemos para testificar que el Cristo tiene poder para cambiar las vidas. Esa es la razón. Vamos a mirar, mis hermanos, desde esa naturaleza de Dios que se originan varias promesas. Miren lo que dice el versículo 1, 9, 13 y 14. Miren lo que Dios habla a través de Moisés. Dice el 1: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios, ¿qué dice? Te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la condición? Escuchar a Dios y cumplir fielmente sus mandamientos. En otras palabras, ser oidores y hacedores de la palabra. Oidores y hacedores. Usted quiere obedecer a Dios, vaya practicando. Sea un buen oidor de la palabra, pero también un buen hacedor. Que no quede nada más en oír, que quede en acción de obediencia al Señor. Mire lo que dice el versículo 9. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Si cumples sus mandamientos, si guardas sus mandamientos y andas en sus caminos. Versículo 13 y 14. El Señor te pondrá la cabeza, nunca la cola. Eso nos encanta, ¿verdad? Que nos ponga siempre a la cabeza. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes
de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Mis hermanos, ¿qué nos dice el 13 y el 14? Que si obedecemos lo que Dios ordena, que si jamás nos apartamos de lo que Él ordena y que no vayamos a servir a dioses ajenos, dioses con minúscula, dioses que no existen ni sirven para nada. Mis hermanos, recordemos el pacto de Dios con Israel, con su pueblo, que fue a través de Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, ¿qué le dice Dios a Abraham? Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y en ese tipo de pacto hay dos partes, ¿verdad? Dios y el pueblo, pero de ninguna manera son partes iguales. No son coiguales, no lo son. Él es un Dios soberano, un Dios quien demanda y el creyente obedece. Dios demanda y sus hijos obedecen. Por lo tanto, en este pasaje de Deuteronomio, Moisés reúne a una nueva generación de israelitas y les recuerda obedecer a Dios y no cometer el mismo error de desobediencia y rebeldía de sus antepasados. Ellos, con ese futuro liderazgo de Josué, Josué iba a ser el futuro líder de ese pueblo. Iban a entrar a la tierra prometida, pero antes necesitaban ser recordados la importancia de obedecer a Dios. Tenían que entender claramente que su camino con Dios se basaba en la obediencia. Y la palabra hebrea para obediencia es samá o sama. ¿Qué significa samá o sama? Específicamente en un contexto hebreo. Miren lo que significa la palabra obediencia. Sama en hebreo significa escuchar inteligentemente. Ojo, escuchar inteligentemente, escuchar atentamente y responder apropiadamente. Escuchar inteligentemente, escuchar atentamente y responder apropiadamente. Y un ejemplo de obediencia que agrada a Dios es la vida de Abraham. Abraham escuchó inteligentemente, escuchó atentamente y ¿qué hizo? Respondió apropiadamente. Y todos somos llamados a eso, porque Abraham obedeció y Abraham debe ser ese ejemplo para nosotros también de obediencia. Si usted quiere, a ver, yo quiero saber la estrategia, una estrategia, cómo obedecer a Dios. ¿Cómo Dios espera que yo le obedezca? Leamos lo que dice Génesis 12 del 1 al 5. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Andy, el Señor te dice esta mañana, deja a Ponciana, deja todo lo de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Pero ojo que el Señor no le había mostrado la tierra todavía. Ahí está el problema. Yo voy, pero ¿a dónde? Todavía no se lo había mostrado. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, ojo, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó ¿a quién? A su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Y se fue, no sé a dónde, no sabía a dónde, pero él se fue. Él obedeció, escuchó atentamente y respondió apropiadamente. Mis hermanos, ¿cómo se puede explicar que Abraham dejó su lugar, su origen, ¿verdad? Y salió a un lugar que ni él conocía? Obedezca al Señor.
pero obedezca lo que dice su palabra. Si el Señor lo demanda, Él sabe por qué lo hace. No esté en conflicto con el Señor. Muchos de nuestros tiempos difíciles en nuestras propias vidas es que estamos en conflicto con la palabra de Dios. Estamos en conflicto con Dios porque nos rehusamos y nos ponemos de una manera tal que no queremos hacer las cosas como Dios quiere. Queremos que Dios haga las cosas como yo quiero. Mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana, la obediencia de Abraham fue el resultado de su fe en Dios. ¿Y qué es tener fe en Dios? Creerle a Dios. Creer en Dios. Confiar en Dios. De su confianza en Jehová y creer en quien Él conocía. Por eso que nos esforzamos en esta iglesia de conocer al Dios de la Biblia, al verdadero Dios. Y de repente usamos muy poco tiempo de nuestros púlpitos para hablar de nuestras propias experiencias que pueden edificar, pero no son poderosas en el Espíritu Santo como la propia palabra de Dios que sale de su Biblia, que sale de su decreto, por aquí escrita por Él. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta en nuestro paso de obediencia. Creerle a Dios, tener fe que si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer. Y si no lo hace a nuestra forma, Él va a poner paz en nuestro corazón si dejamos y engrandecemos su nombre y glorificamos su nombre que lo hizo. Mis hermanos, Abraham no sabía, tenía 70 y tantos años, no sabía ni conocía dónde iba, pero sí sabía y conocía quién lo enviaba. Abraham no sabía a dónde iba y no sabía qué lugar le esperaba, pero Abraham sí sabía quién lo estaba mandando. Sí conocía quién lo mandaba. Y justamente esa fe lleva a la obediencia, y esa obediencia trae bendiciones. Gloria a Dios. La obediencia trae bendiciones, pero antes de pensar en que yo obedezco para que me bendigan, yo obedezco porque es mi responsabilidad, es mi deber y porque amo al Señor. Mi hermano, miren lo que dicen los versículos 3, 4, 5 y 6. Bendito serás en la ciudad. Miren las bendiciones. Bendito en el campo, bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. ¿Qué tal bendición, mis hermanos? Bendiciones de buenas cosechas, de alimentos para todo el pueblo. ¿A alguien le ha faltado alimento en este año que pasó? Sí, de repente faltó un churrasco, un filet mignon, ¿verdad? Un sirloin en la mesa, es que está caro, pero yo estoy seguro que no le faltó ni siquiera, ¿cómo se llama ese jamón que viene en lata? ¿Cómo se llama el jamón que nos encanta tanto los boricuas? La jamonía. Nos faltó una jamonía ahí en la mesa. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Pero claro, bueno, que espere el sirloin, el T-bone y todo eso, ¿verdad? Que espere para después. Pero el Señor nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. Cuando a veces, mis hermanos, nos sorprendemos, porque ya no entran más cosas en la nevera. ¿Sí o no? Ya no entran más cosas en la nevera. Hasta tenemos que llamar a los vecinos, les regalo esto porque mire, ya no me entra en la nevera. ¿Qué tal bendición? El Señor se encarga. El Señor se encarga de darnos el alimento que necesitamos cada día. Mi hermano, mi hermana, versículo 7. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Mi hermano, hay que tener cuidado con eso. Porque cualquier roce que tenemos en el trabajo, ya lo vemos a las personas como enemigos. Y estamos esperando que Dios haga la obra y que desaparezca esta persona. Ten cuidado con eso. Porque la palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos. Deje que Dios se encargue de las cosas. Pero no esté orando pidiendo que Dios haga algo con ese enemigo. Eso no es del corazón de un creyente. No es del corazón de un creyente, mis hermanos. A veces el Señor pone personas difíciles
para que crezcamos. Para que crezcamos. Y nosotros ahí de terco, que no lo soporto, y no lo soporto, y no lo soporto. Mi hermano, qué bueno, yo tengo una bendición grande que esta congregación, todos son angelitos. Todos son una cosa. Los pastores que tengo de allá de mi iglesia dicen, ay, como quisiera yo tener tu congregación. Está bien, vente para acá, le digo. Te lo dejo un mes. ¿Qué? ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos? Yo no puedo. Mas el Señor, el amor de Cristo sobre todos nosotros. Gloria a Dios. Mis hermanos, entonces vamos a mirar el versículo 9. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Mis hermanos, seremos reconocidos sobre otras naciones, ¿no? Seremos reconocidos como un pueblo santo, apartado por Dios. Díganme, ¿de verdad han reconocido los vecinos que somos un pueblo santo? ¿Ah? ¿O es que los vecinos? No me diga ahora, no, pastor, es que el problema es que mi casa está pegadita a la casa de la otra, de la vecina, y se oye todo. No me venga con esa excusa. ¿De verdad, ellos nos ven como un pueblo santo? Cuando vamos a Walmart, ven que detrás de ellos hay alguien, uno que pertenece al pueblo santo en su carrito. ¿Ah? O está pasando por la presa en Gilo, no sé, pero de verdad la gente ve un pueblo santo cada vez que nos ve a nosotros. Bueno, yo espero que sí. Oren por mí, por favor. Versículo del 11 al 14 o al 13 dice: el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos. No sé cuántos querrán que les sigan multiplicando los hijos, pero bueno. Tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y le obedezcas con cuidado. Son bendiciones de Dios. Bendiciones que promete abundancia, multiplicación de bienes. El Señor no nos va a poner como cola, nos va a poner como cabeza. Inclusive, dice Israel, no tendrá la necesidad de pedir prestado a nadie. Al contrario, ellos más bien van a ser generosos, van a dar a otras naciones que no pueden, que no tienen. Israel tendrá la capacidad de dar, de compartir bendiciones con las demás naciones. La obediencia traerá todas estas bendiciones al pueblo de Israel. Mis hermanos, es lindo oír las bendiciones de Dios. 14 versículos que hablan de las promesas que Dios tuvo para con su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Ese mismo capítulo contiene 54 versículos de maldiciones para aquellos que quebranten el pacto. 54 versículos de maldiciones y solo 14 de bendiciones. Mis hermanos, las maldiciones que el Señor envió a su pueblo por la desobediencia. Vemos lo que motiva el castigo de Dios sobre su pueblo. ¿Qué es lo que motiva el castigo de Dios sobre su pueblo? Vamos a ver en los demás versículos. Versículo 15. Mira lo que motiva el castigo de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor Dios, ni cumple fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Versículo 20. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso de toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Versículo 58. Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso y potente. Ahí están, mis hermanos, lo que para ese momento del pueblo de Dios
eran los motivos por los cuales Dios iba a castigar a su pueblo. No obedecer a Dios, ni cumplir fielmente sus mandamientos, la mala conducta por haber abandonado a Jehová, si no cuidaban en poner por obras toda la ley que Él les había mandado. Y Deuteronomio usa una palabra, mis hermanos, que dice: maldito serás y maldita serás. Eso es lo que anuncia Deuteronomio. Y esa palabra, ¿qué expresa? La ira de Dios. La ira de Dios por el pecado del pueblo, porque Dios sigue aborreciendo el pecado. Y ante esa realidad, ¿qué podemos ver de esta parte del Deuteronomio? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? No acabaríamos este año 2021, porque quizás esas maldiciones, de repente somos nosotros receptores de esas maldiciones, como lo fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso Moisés le advierte a esta nueva generación: tengan cuidado, lo único que espera Dios de ustedes es que le obedezcan. Solamente la obediencia iba a traer las bendiciones del pueblo. ¿Y cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Hay mucha descripción en el libro de Deuteronomio capítulo 28, porque del 15 al 25, mis hermanos, leemos que va a haber hambre, sequía, desolación, esclavitud. Del 26 al 24 vemos, de 26 al 44 vemos enfermedades, plagas, muerte, abuso, campos infértiles. Del 45 al 68 vemos profecías de ser invadidos por otras naciones que se apoderarán de todos sus bienes, y como sucedió más adelante en la historia de Israel ante la invasión de Asiria. ¿Cómo ese pueblo no pudo haber recibido las bendiciones de manera completa? Vemos una y tras vez todo el Antiguo Testamento que un tiempo estaban bien, otro tiempo volvían a la idolatría, otro tiempo volvían a la rebeldía, otro tiempo volvían al pecado. Había infinidad de demostraciones que el ser humano había sido teñido por el pecado y ninguno podía salvarse por sí mismo. Prácticamente se perdieron de las bendiciones de Dios. ¿Y cuál era la solución? Si el hombre no tiene la solución. Porque si vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios tenía la solución en sus manos, el Señor no hubiera enviado a Cristo. Jesucristo no necesitaría ser nuestro intermediario. Porque si nosotros tenemos la capacidad de ser fieles, absolutos, en obediencia perfecta, no necesitamos a Cristo tampoco. Y las bendiciones caerían sobre nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? De reconocer que Cristo es el Señor. Que gracias a Cristo recibimos las bendiciones de Dios. Y gracias a Cristo estamos aquí el día de hoy. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta mañana? Por eso nos llamamos cristianos. No somos israelitas en el sentido de raza. Somos israelitas, la nueva Israel, en el sentido de la fe en Cristo. Por eso, mis hermanos, fuimos cristocéntricos en 2021 y seguiremos siendo cristocéntricos en 2022. Porque sin Cristo nos caen todas estas maldiciones. ¿O no? ¿Es verdad? ¿De verdad obedeciste al Señor y cumpliste fielmente todos sus mandamientos? Todos los preceptos que Él te ordenó. ¿De verdad tuviste una conducta intachable en todo este año? ¿Nunca lo abandonaste? Mi hermano, ¿sabe qué? Yo he fallado muchas veces. Por eso, el día de hoy, le doy gracias al Señor, que si no fuera por Cristo, ¿a dónde estuviéramos en este año? Vamos a mirar esa parte. Porque entonces, ¿qué nos está mostrando Deuteronomio? Por eso siempre les he dicho, mis hermanos, que al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, los libros del Antiguo Testamento que nos encantan, mis hermanos, los libros del Antiguo Testamento son preciosos, llenos de grandes promesas de Dios. Pero si no lo leemos con la obra de Cristo, con la cruz del Calvario,
vamos a seguir engañándonos que nosotros podemos ser perfectos. Y no vamos a ser tan agradecidos como deberíamos de ser, porque el único perfecto es Cristo Jesús. Deuteronomio, ¿qué nos muestra? Que Dios prometía bendición y el pueblo solo tenía que obedecer. Lamentablemente, hubo un tiempo en que el pueblo no pudo sostener y asegurar la obediencia de ese pacto. ¿Debido a qué? Debido a su pecado, que lo llevaba a la rebeldía y lo llevaba a la desobediencia. Y vemos que hasta esa nueva generación advertida por Moisés desobedeció y Dios cumplió su castigo sobre ellos. Era tan claro que hasta casi desaparece el pueblo de Israel. Entre las 12 tribus se convirtieron en enemigos entre ellos. Solo quedó Judá, una pequeña tribu de Israel, y la Israel del norte, que eran muy pocos que habían quedado. Hasta ese punto llegó el pueblo de Dios, el que andaba con el Rey de Reyes, con el poderoso, con el Dios de todo poder. Y ellos, en su desobediencia, cada vez se iban disminuyendo a causa del pecado. Hasta que Dios habla con Jeremías. ¿Qué le dice a Jeremías en el capítulo 31? Le dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No es un pacto diferente, desconectado al antiguo, porque Dios siguió siendo el mismo. Pero ahora es un nuevo pacto porque va a tener algo diferente. Un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sabe a quién estaba presentando Dios Padre? A Jesucristo el Señor. Por eso que Jesucristo, en el momento del aposento alto, cuando levanta la copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que derramo por todos ustedes. Mi hermano, prestemos atención a la naturaleza del pacto. Ya estoy por terminar. Miren, mis hermanos, la renovación del pacto, quiero que aquí seamos muy cuidadosos en entender este nuevo pacto, porque la renovación del pacto no anula los mandamientos de Dios, siguen siendo los mismos. No significa que Dios ya no odia o aborrece el pecado, no significa eso el nuevo pacto, sino que se basa en aquel que vino a cumplir la ley de manera perfecta y de manera total. En eso se basa el nuevo pacto, en aquel que iba a cumplir el mandamiento de Dios de manera perfecta y de manera total. Y todo aquel que cree en Jesucristo, ¿qué va a ocurrir? Le será imputado la justificación. Seremos justos como Abraham, porque por fe en Jesucristo ya no recibiremos las maldiciones que Dios había dado a su pueblo, porque ahora en Cristo se completa la obediencia absoluta y perfecta. ¿Y cuánto le dan la gloria a Cristo? Yo le doy la gloria a Cristo, porque sin Cristo no estuviéramos sentados el día de hoy aquí. No, aquí no estamos sentados porque somos perfectos. Aquí estamos sentados porque el perfecto, que es Cristo, es nuestro intermediario. Y por fe en Él es que nosotros somos creyentes. ¿Qué significa la justificación bíblica? Lo hemos aprendido en los estudios del libro de Romanos. ¿Qué significa ser justificado desde el punto de vista bíblico? Significa que Dios como juez, ojo, Dios como juez, declara libre de condenación al pecador que ha sido redimido por fe en Cristo. Esa es la justificación.
Ese Dios pues sigue siendo justo, sigue siendo un Dios que se aira por el pecado, pero a causa de Cristo, y Cristo mismo es nuestra expiación del pecado, nuestra justificación. Así que mis hermanos, Dios pues declara libre de condenación al pecador que ha sido redimido en Cristo, pues esas exigencias de obediencia perfecta y completa ya han sido cumplidas por Jesucristo. Amén. Han sido cumplidas por Él. Ya no podemos ir a la casa felices, gozosos, contentos. ¿Sabe por qué? Porque usted el día de hoy y yo vamos a hacer un recuento. ¿Cuántos mandamientos hay en el libro de Éxodo 20? 10 mandamientos, ¿verdad? Hay 10 mandamientos que abarcan todas las ordenanzas y todas las demandas de Dios. Hay 10 mandamientos. Y además Jesús reduce esos 10 en amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás al prójimo como a ti mismo. Mira cómo Jesús lo reduce. No es que está anulando los 10 mandamientos, sino que lo resume de una manera más práctica, que si usted obedece a Dios, si usted ama a Dios, Padre, con su corazón, con su mente, con su ser, y con su mente, con su corazón, con su ser, y ama al prójimo como a sí mismo, usted tiene la capacidad de cumplir los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿ama a Dios de verdad? Con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser, y ama a su prójimo como a sí mismo. Esa es la pregunta. Pero vamos a eso, mi hermano. Ayúdame con los 10 mandamientos. A ver, vamos a hacer, haga un check, ¿ok? Un check. Check, if you did it, check out. Ok, los 10 mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, piensen. Yo no le digo que levante la mano, piensen. Usted no tiene dioses ajenos con minúscula. Dioses, ¿y qué quiere decir tener dioses ajenos? Quiere decir ser idólatra. ¿Y qué quiere decir ser idólatra? Quiere decir que usted desplaza, quita, mueve a Dios del primer lugar y pone otras cosas en lugar de Dios. Eso es idolatría. No me venga nada más que idolatría. No, pastor, yo no tengo estampitas, no tengo nada. No. Eso es una de las definiciones de ser idólatra. Pero idolatría es quitarle a Dios el primer lugar de nuestras vidas y poner otras cosas en vez de Dios. Número 2, no adorarás imágenes. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguno ha tomado el nombre de Dios en vano? No, ya los niños han aprendido, ya no dicen oh my God, ahora dicen oh my gosh, ¿no? Para no caer en ese pecado. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Okay, yo sé que por motivo de trabajo muchas veces no todos pueden venir el domingo, pero eso no significa que usted no va a consagrar ese día. ¿Y qué es consagrar ese día? ¿Es que usted esté de rodillas orando y rezando, orando todo el día? No. Es estar en acción y todas sus acciones deben santificar a Dios, deben glorificar a Dios. Hermano, número 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿En verdad usted ha honrado a su padre y a su madre? Hoy el Señor le está trayendo esta palabra. Aunque esto es una figura, pero sabemos que es extracto de Éxodo 20. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre como Dios te manda? Hermano. Número 6, no asesinarás. Porque no es no matarás, ojo, porque si no te estaría culpable hasta de matar un mosquito. ¿Verdad? Es no asesinarás. Número 7, no cometerás adulterio. ¿Qué dice Jesús? Jesús nos enseña de una manera más práctica todavía. No es tener contacto físico con otra mujer que no es tu esposa. Es simplemente mirarla con ojos de lujuria. Ya eso es adulterio. Te dice el número 8, no robarás. ¿Are you sure? Are we sure? Debería decir, ¿verdad? Ok. No mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Bueno, no sé cómo está la lista de ustedes, pero la mía, es que no me pinte la lapicero, yo no quiero que me pinte, pero, hermanos, ahí está. Sin Cristo, ¿a dónde vamos? Sin ese
ese Señor que ha cumplido todo al pie de la letra de manera perfecta y que ahora es nuestro intermediario y que gracias que el Señor nos envió la fe para creer en Él. Sin Cristo, ¿a dónde vamos? Mis hermanos, ¿a dónde vamos? Y los creyentes imperfectos no tenemos el privilegio, mis hermanos, de decir esta mañana, somos perfectos. No lo somos. Así estamos terminando el año 2021, reconociendo que no somos perfectos. Pero eso no significa que no podemos seguir creciendo. Eso no significa que esta iglesia no puede seguir creciendo en santidad. Mis hermanos, mis hermanas, yo en esta mañana entiendo que nos debemos alegrar de esa verdad en Cristo Jesús. Mi fe en Cristo me ha librado de toda condenación. La fe en Cristo nos ha librado de toda condenación. Presten atención, mis hermanos. Nuestra fe en Cristo nos ha librado de toda condenación de la ley. Esta ley, dice Pablo, fue escrita no para hacernos perfectos, sino fue escrita para darnos cuenta que tenemos que ir corriendo a los pies de Cristo. Si no, no seríamos salvos. En vez de hacernos ver que esto es la clave para ser perfectos, nos hace ver lo imperfectos que somos y venimos rápidamente a los pies de Cristo. Mi fe en Cristo me ha librado de toda condenación, pero no me da la libertad de seguir pecando y desobedeciendo los mandatos de Dios. ¿Lo entendió? La fe en Cristo nos ha librado de toda condenación, pero no nos da la libertad de seguir pecando. Ojo, ni de seguir desobedeciendo a Dios. Recordemos entonces cada vez estos mandamientos. Y los creyentes imperfectos no tenemos el privilegio de desobedecer y pecar con libertad. Mentira del diablo. No es que la gracia de Dios es para darnos la licencia de pecar con libertad. Eso no es bíblico y eso no es de un hijo de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos la promesa para no caer en pecado. Viene el punto número 1, estrategias para no caer en pecado, que viene de la palabra. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Podemos aguantar, porque Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que no podemos aguantar. Y Él nos dice en su palabra que sí podemos aguantar. Que nos encante el pecado es otra cosa. Esta es otra cosa. Pero sí podemos aguantar de acuerdo a las promesas de Dios. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Promesa de Dios. Él nos va a dar la salida a fin de que podamos resistir. Si Dios es fiel para librarnos de no caer en pecado a causa de la tentación, no podemos alegar todo el tiempo nuestras tentaciones como excusa. Todo el tiempo como excusa para continuar pecando. Mis hermanos, mis hermanas, pastor, ya dejemos de lado las excusas y sigamos adelante en el Señor. Sigamos adelante en el Señor. Para los creyentes, obedecer debe significar algo más importante que hacer las cosas al pie de la letra. Por eso que nuestros hijos a veces dicen, I hate the rules, dicen los niños, ¿verdad? I hate the rules. No le encantan las normas, las reglas de la casa. Porque usted se lo pone grande en la nevera, grandote, con letras grandes, ¿verdad? Porque no tienen que hacer. Bueno, ellos cuando miran eso, ya les aborrece de tantas leyes y tantas normas que es necesario en el hogar. Pero ¿sabe cuándo cambia? Cuando ese niño entiende que obedecer no es lo que dice ahí al pie de la letra. Obedecer es que cuando el papi y mami dicen, eso no se hace, no se hace. Y usted, niño, hijo de Dios, hija de Dios, obedecemos porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber y porque amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor en esta mañana? Gloria a Dios.
¿Se dan cuenta? Obedece a causa de tu amor a Dios, por la gracia y la misericordia que Dios derrama sobre ti todos los días. Todo, Él no falta. La gracia de Dios no nos falta un solo día, y a causa de nuestra fe y nuestra dependencia en Cristo. Otra clave más, mis hermanos, para ser obedientes en el 2022. Hermano, el que sigue. ¿Qué dice? Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, dice Jesús. Mire, si usted ama a Cristo, Cristo le pedirá al Padre y Él les dará el Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de la verdad que en el mundo no puede aceptar. Lógico, el mundo no puede aceptar al Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. ¿Y por qué nosotros sí lo conocemos? ¿Y por qué nosotros sí estamos seguros que habita en nosotros, que vive en nosotros? Porque así la fe de Cristo sobre nosotros nos hace ver, nos hace oír de manera espiritual. No porque somos inteligentes, sino porque hemos recibido la fe del Señor. Pero ustedes, dice, sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Hermano, las bendiciones y las maldiciones mencionadas en Deuteronomio forman parte del pacto de Dios con Israel. Y nosotros somos la nueva Israel. Somos la nueva Israel. Pueblo no solo del Dios justo, del Dios santo y fuego consumador, sino también pueblo del Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios, mi hermana. Yo le acompaño en esa gloria a Dios. Bueno, ya estamos finalizando el 2021. ¿Cuántos días quedan? 3, 4 días. 5 días, y es bueno que el Señor nos ha permitido el día de hoy hacer un recordatorio. ¿Eh? Hemos hecho un recordatorio. Este año que termina, ojo, este año que termina, este mes que termina, esta semana que termina, este día que termina, esta hora que termina, ya no sigo. ¿Cuántas veces Dios ha ocupado el primer lugar en tu vida? ¿Cuántas veces? ¿Son las palabras o los hechos que testifican tu amor, tu fidelidad y tu identidad como creyente? ¿Son solo las palabras que prueban que tú eres un creyente o tus hechos? Mis hermanos, nuestra meditación nos ha hecho recordar nuestras rebeliones y nuestra desobediencia a Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Hoy nos hemos dado cuenta que en el 2021 muchas veces hemos sido rebeldes, muchas veces hemos sido desobedientes, y el Señor nos trae a la atención para que no sigamos así el próximo año. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y porque es nuestro deber obedecerle, y porque lo amamos. Y si usted ama y obedece a Dios, no importa que traiga la Biblia más grande. Lo que importa es lo que usted hace con su vida. Lo que hacemos con nuestras vidas. Una y otra vez, las palabras, como dicen los refranes mundanos, se las lleva el viento. ¿Verdad? Se las lleva el viento. Oh, hace 20 años que yo le decía a mi esposa, Trini, yo te amo, Trini. Y ella me decía, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Hace unos días le digo, Trini, este hombre que está aquí contigo te va a acompañar los últimos días de tu vida y nos vamos a tomar un cafecito juntos, así viejito como estamos, como nos ponga el Señor. Y ella me dice, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? No me lo digas con palabras, demuéstramelo con hechos. Bueno, el Señor quiere que lo demostremos con hechos. Mis hermanos, para los que no están en Cristo en esta mañana, y quizás algunos nos están viendo desde Facebook Live que estamos transmitiendo, porque en este pueblo en el que estamos el día de hoy, nosotros los creyentes anhelamos la bendición de Dios para el próximo año, solamente basado en ¿qué? En nuestra obediencia. Dejemos ya de basar
la fidelidad de Dios en su misericordia. Él lo va a hacer, pero nuestro camino como creyente no puede estar basado solo en la misericordia de Dios todo el tiempo. Dios misericordioso, misericordioso. ¿Cuándo vas a obedecer? Porque amas al Señor. ¿Cuándo va a llegar ese día en que obedezcamos no por la gracia, la misericordia de Dios, sino por nuestro deseo de amar y de glorificar su nombre? Mis hermanos, lo aprendido en este pasaje nos debe llevar a reconocer cuán grande es estar aferrado a Cristo para hacer posible las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Aferrémonos a Cristo, mis hermanos. La ley de Dios, como dice Pablo otra vez, no fue hecha para transformar nuestras vidas. Era imposible que la ley nos salve. Era imposible que la ley transforme nuestras vidas. La ley fue dada para venir corriendo a Cristo, al que sí puede obedecer la ley de manera, obedeció la ley de manera perfecta y absoluta. Así que en esta mañana, para los que no han dado ese paso de fe en Cristo Jesús, cuando leemos las maldiciones de Dios sobre Israel, ¿qué entendemos? Podemos entender que cualquier persona que no esté en Cristo sigue en condenación. Toda persona que no acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador sigue en condenación. ¿Qué sería de su vida si Dios quitara en este momento y enviara todas las maldiciones como lo hizo en el Antiguo Testamento? ¿Qué sería de esa vida? Y uno de los pasos a la obediencia está en Juan 6:40, para aquellos que no han aceptado a Cristo. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ahí está. Ahí está la palabra. ¿Qué dice? La voluntad del Padre para aquellos que no han confesado a Cristo Jesús como su Salvador. Dice que la voluntad del Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a cerrar, y esta es la oportunidad para los que no han dado ese paso de fe en Cristo Jesús. Hoy es el día. No hay que ignorar lo que dice la palabra. Inclusive que el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de los que obedecen su palabra. Que este año 2022, familia, sean de bendiciones. Amén. De parte mía, de mi esposa, grandes bendiciones para ustedes. Unámonos. Ayúdenme, háganme recordar que debo obedecer a Dios, y deje que Dios les recuerde que usted también debe obedecer al Señor. Que esas bendiciones no solo sean para nuestras vidas, sino también para nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros hijos y todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto le dan las gracias al Señor con un aplauso? Denle las gracias a Dios, porque en Cristo somos más que vencedores.